Frank de la Rue, relator especial de Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión, destaca el valor de Internet como uno de los más poderosos instrumentos del siglo para aumentar la transparencia en la conducta de los poderosos, acceder a la información y facilitar la participación activa de los ciudadanos en las construcciones de sociedades democráticas. Las recomendaciones de la RU parten desde luego desde un inquietante mapa de restricciones recientes, desde el corte total en Egipto, el bloqueo de sitios en China, el arresto y encarcelación de blogueros de ese mismo país, e incluso las leyes que estipulan la desconexión de los individuos por violar la ley de propiedad intelectual. Internet se ha convertido en un medio clave para que los individuos puedan ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, tal como está garantizada por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La propuesta es clave, porque si bien el derecho a la libre expresión fue declarado en 1948, solo ahora existe una tecnología que permite a unos 2.000 millones de personas darles a sus palabras y opiniones un alcance global, inmediato y relativamente anónimo. Motivo por el cual la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, ejerciendo uno de sus pilares principales, que es el de promoción y difusión de los derechos humanos, ha buscado vincularse con organismos nacionales e internacionales, razón por la cual pues, es muy grato recibir el día de hoy a integrantes de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI. Sin más por el momento, sin mayor preámbulo, me gustaría cederle la palabra a uno de nuestros ponentes, que es Emilio Saldaña. Me permitiré leer una pequeña semblanza de él. Emilio Saldaña es director ejecutivo de Alternativa Digital, tiene más de 20 años de experiencia relacionada con informática y telecomunicaciones dentro de los sectores público y privado, tiene especialidad en tecnologías de información, gobierno electrónico y comunicación estratégica por las universidades de Harvard y George Washington en Estados Unidos, así como en informatización del sector público por el Instituto de la Sociedad de Información de Corea del Sur. Ha estado constantemente involucrado en el desarrollo, uso e implementación de servicios y tecnologías basadas en Internet. Durante su gestión como director general adjunto del Sistema Internet de la Presidencia de la República, en la administración del presidente Fox, participó en el equipo responsable del diseño e implementación del portal www.gov.mx, ganador del premio Reto Estocolmo, y participó de manera activa en la implementación de proyectos y programas de gobierno electrónico. Su desarrollo profesional se ha enfocado principalmente en dos grandes temas: el desarrollo de tecnologías para la información y la comunicación en línea aplicada efectivamente. Actualmente, Emilio Saldaña es socio fundador y miembro del Consejo Ejecutivo de Alternativa Digital S.A.S.B., empresa con más de 15 años de operación ininterrumpida en el mercado mexicano. Alternativa Digital es una empresa especializada en el desarrollo e integración de soluciones avanzadas en Internet, comunicaciones y telecomunicaciones. También es conductor del programa semanal Factor Ciencia, revista de divulgación de ciencia y tecnología del Instituto Politécnico Nacional, que transmite por 11 TV, y participa en el programa de radio de Marta de Baile, transmitido por la cadena W Radio, donde aborda temas de tecnología. Sin más, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer y un honor el poder dirigirme a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a la AMIPSI, por supuesto, de la cual soy un muy orgulloso miembro desde hace muchos años, muy cercano a su desarrollo. Y sin más, les quiero compartir algunos pensamientos alrededor del convenio que se firma el día de hoy. Quisiera exponer o comentar algunas ideas. Principalmente quiero comenzar por la inspiración que me provocó el conocer el objetivo con el cual fue construido el lugar en el que estamos.
Y los tres pilares que señalan y que me encantaron cuando estuve revisando la información son justamente la adquisición, la conservación y el acceso de conocimiento, antes en libros impresos, hoy a través de medios digitales, justamente apoyados en las tecnologías de información. Así es que celebro adicionalmente mucho el marco bajo el cual estamos platicando y compartiendo con ustedes el día de hoy. Estoy en línea, luego existo, me parece no solo un título interesante para comenzar la plática con ustedes, es hoy para muchos de nosotros una realidad cotidiana en términos de nuestra comunicación con nuestros familiares, por supuesto en términos de nuestro trabajo y por supuesto en términos de cómo nos integramos y comunicamos como sociedad. Sin embargo, yo cambiaría el concepto de que quien tiene la información tiene el poder, que lo consideraría por supuesto un paradigma viejo y desgastado, a uno en el que en realidad quien tiene el acceso a la mayor cantidad de fuentes de información por un lado y con base en ello puede generarse una decisión que sea informada y que puede compartir, entonces tiene el poder, y lo estamos viendo en muchas de las iniciativas y movimientos ciudadanos que se están llevando a cabo y que se han visto enriquecidos, empoderados y en realidad hechos posibles gracias a las tecnologías de información. Algunas de las ventajas o las ventajas en general de estar conectados, quienes tenemos la oportunidad de hacerlo cotidianamente, podemos listarlas y estar de acuerdo o no, pero son muchas en muchos sentidos. Y tenemos también varios dilemas, particularmente como usuarios. El dilema de tener un gran poder, que es el de la comunicación, el de poder publicar información, conlleva también riesgos nuevos. Por ejemplo, nuestros hábitos hoy en Internet revelan mucho más de lo que nosotros mismos a veces quisiéramos. Nuestros amigos y nuestros enemigos, y Facebook es como una de las principales plazas en donde podemos ver suceder esto, revelan mucho más de nosotros de lo que a veces nosotros mismos quisiéramos. Participamos, pero no siempre tenemos el control completo, y esto se comenta mucho desde un término empresarial, cómo las empresas hoy deben interactuar en un medio en el cual no pueden controlar justamente lo que se dice de ellas, pueden reaccionar y buscar mejorar la imagen o percepción a través de la interacción, pero lo mismo sucede como ciudadanos, y hoy vemos casos, por ejemplo, como de cyberbullying, que me parecería, por ejemplo, alguno de los temas muy preocupantes, que son apoyados, o este bullying es apoyado por la perenidad que tienen los contenidos en la red. Y lo que antes podía en un momento dado arreglarse con un estrechón de manos y una buena conversación, hoy es muy difícil de reparar porque el daño que hay en la imagen de las personas, una vez que está en la red, es justamente perenne y es bastante preocupante. Y justamente publicamos, pero no entendemos a fondo lo que estamos haciendo, ni el poder, como diría Spider-Man, ¿no? El poder que conlleva el justamente poder lanzar la voz y decir mucho. Pues estamos viendo casos en los que esto está comenzando a tener implicaciones importantes. Deben estar ustedes conscientes, por ejemplo, del caso de narcotraficantes que han puesto un precio de 600,000 pesos por localizar a un bloguero que ha estado actualizando información en uno de los estados en donde las cosas están complicadas. Desgraciadamente parece ser que esto está comenzando a cobrar mayor presencia en nuestro país y afortunadamente, por supuesto, estamos viendo reacciones como las que hoy estamos llevando a cabo. Sin embargo, esta publicación, les comparto una de las más amables o humorísticos ejemplos que pude encontrar, tiene que ver con... Ni siquiera sabemos cuando estamos poniendo en riesgo nuestra información, ¿no? Preguntamos en Facebook a alguna amiga, miren el misterio, ¿no? ¿Dónde creen que estoy? Y ella misma no se ha dado cuenta que tiene activada la localización geográfica y abajito nos dice que está cerquita de Tlalpan, ¿no? Entonces, me causó gracia en un principio, pero cuando me encontré la imagen nuevamente para utilizarla con ustedes, me doy cuenta del impacto justamente que tiene, que el usuario hoy estamos siendo invitados a utilizar las tecnologías de información de manera cada vez más profusa. Sin embargo, no parece que haya muchos intentos como el que hoy vamos a celebrar de ayudar al usuario a entender las implicaciones del uso de las tecnologías de información e incluso a utilizar las tecnologías de información. Estamos dando muy por sentado que cada vez quienes hacemos tecnología de información las estamos haciendo cada vez más fáciles, y sí. Sin embargo, la facilidad con que estamos entregando muchas cosas
conlleva que probablemente nosotros como implementadores estamos dando por hecho muchas otras, como Facebook, al considerar que a mi amiga no le moleste el no estar enterada de que está compartiendo su ubicación geográfica cada que pone un post, con la gravedad que por supuesto ya ello implica. Cada uno de nosotros, al conectarnos a Internet, somos Internet. Internet justamente radica y tiene su gran valor en un concepto en el que es totalmente orgánica la forma en la que estamos conectándonos, y en la medida en la que estamos nosotros conectados somos una parte fundamental del concepto que conlleva Internet. De ahí la importancia que los datos que intercambiamos seamos los usuarios quienes tengamos siempre la certeza y la posibilidad de controlar cómo y qué estamos intercambiando en términos de datos. Somos mucho, además, más que datos cuando estamos conectados. En este caso, rápidamente nada más, les muestro los titulares al momento de que se conoció el triunfo del presidente Obama en su pasada reelección. Todos los titulares hablaron de la importancia que tuvo que ver para estas elecciones, comparadas con la anterior, que se trató de hope, de la esperanza. Pues en este caso, la prensa especializada en tecnologías de información la reconoce como las elecciones de los datos. ¿Qué navegamos? ¿Qué comentamos? ¿En qué redes sociales? ¿En qué contexto? ¿A qué hora? ¿Antes o después de un debate? Fueron analizados constantemente para poder determinar hacia dónde estaba yendo toda la cosa. Hoy nuestros datos, nuestras interacciones son, como dice uno del tercer párrafo, somos una verdadera mina de oro, entre otras cosas, para la parte política, en la medida en la que cada vez conocen mucho más de nosotros y cómo estamos en un momento dado orientando nuestra decisión. Ellos piensan ir ahora reaccionando prácticamente a la par de nuestras propias reacciones. ¿Qué tanto todo este terreno, que suena desde el punto de vista tecnológico, a mí me fascina, suena maravilloso, muchos datos y mucha interpretación, pero qué tanto entonces estamos también asegurándonos de tener un marco de protección y de veracidad para los usuarios al respecto de estos datos, como el dato de mi amiga, no vuelvo a mencionarla en ese sentido? Como impulsores de tecnologías de información, particularmente en AMIPSI, es parte de lo que me da mucho orgullo como empresa y como persona formar parte de la asociación. Estamos cambiando el paradigma de eliminar el error de capa 8. Hay un modelo tecnológico que define cómo funciona Internet, que es un modelo OSI. Este modelo OSI tiene 7 capas que habla de la parte tecnológica, técnica, de comunicaciones, pero son 7. Y hay una broma interna entre la gente técnica cuando se quiere referir a que el error es el del usuario, y justamente se refieren al error de capa 8, que es un error que está entre el teclado y el asiento. Pero es una forma interna de hacer la broma, de referirnos a el error está en el usuario. Y lo traigo a colación precisamente porque no podemos continuar dejando a los usuarios solos, sin ningún tipo de ayuda y ningún tipo de protección, y sí invitándonos a utilizar constantemente y cada vez más las tecnologías de información. En ese sentido, por ejemplo, en la AMIPSI se trabajan distintos tipos de iniciativas. Esta que les muestro en estos momentos es una muy interesante y que ha tenido un efecto particularmente positivo entre los usuarios y las empresas profesionales que tienen una presencia en Internet de igual manera profesional. La certeza de saber como usuario que estoy llegando a una empresa que está correctamente acreditada, identificada y que tiene sus contenidos validados para cumplir con ciertos objetivos en términos de la calidad de la información que requerimos los usuarios. Este es además, por cierto, un instrumento único en su tipo en nuestro país y es algo de lo que por supuesto en AMIPSI estamos particularmente orgullosos. El impacto, pues, que Internet está teniendo en nuestras vidas y en la forma en la que nos comunicamos y en la forma en la que ejercemos nuestros distintos tipos de derechos está siendo verdaderamente profundo. En este sentido, la importancia de que Internet, que nació como una red que tiene el objetivo de transportar un dato del punto A al punto B, sin mayor control o filtro ético o moral, transportar un dato del punto A al punto B, se preserve. Si permitimos que amenazas como intentos de ACTA, el tratado, por ejemplo, antifalsificación, que en realidad en mucho estaba abrazando la bandera de la propiedad intelectual y el derecho de autor digital como una herramienta de censura, no podemos. A mí me preocupa en realidad, pues es un tema que
Me inquieta mucho porque tenemos mucho tiempo haciendo muchos esfuerzos por permear la parte muy positiva de estar conectados a un medio en el que el conocimiento y el intercambio mismo del conocimiento es la moneda de cambio principal. Por ello consideramos, por ejemplo, la importancia de Internet como un derecho humano, además de ser una herramienta que empodera una gran cantidad de derechos, como derecho humano, tiene que ser atendida desde el lado o desde el punto de vista del gobierno, primero que nada garantizando que la mayoría de los mexicanos estemos conectados. Han habido esfuerzos que les invito a conocer para no robar más del tiempo que me hacen el favor de regalarme, como el de Internet para Todos, que el día de ayer se presentó directamente ante el Congreso como primer propuesta ciudadana, que lo que está buscando es utilizar infraestructura ya existente del Estado, combinar a los jugadores de Internet que proporcionan el servicio y ofrecer un servicio base de Internet libre para la mayoría de los mexicanos a través de la red de la CFE. Es decir, no queremos construir una cosa nueva, sino utilizar infraestructura que ya existe para reducir esta brecha digital. El artículo 2, y comentaban en la introducción la importancia de cómo Internet en realidad se asocia a los derechos de manera transversal. En el artículo 12, particularmente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, podemos ver cómo se hace referencia a que nadie deberíamos de ser objeto de injerencias a nuestra vida privada, a la familia, domicilio, correspondencia, y esto es importantísimo que comencemos a habilitarlo de manera digital, no solamente en la vida fuera de la conexión, sino hoy, por supuesto, en línea. Mencionaba casos como el de ACTA, que son muy importantes de paliar y de tratar de resistir, pero no solamente los gobiernos, como en el caso de ACTA, industrias que están agonizando y que no se dan cuenta y no toman el reto que ha implicado el reinventarse utilizando Internet, pues están tratando también de hacer su esfuerzo por, al tiempo que controlan, censuran, y al tiempo que censuran, tienen que estar filtrando o quieren filtrar los contenidos de usuarios para determinar si estamos violando o no derechos de autor. Imaginen, y estoy acercándome al final de mi participación, pero imaginen que ustedes recibieran un cargo porque Telégrafos les mandara justamente la factura diciendo: oiga, la carta de su abuelita que recibió usted hace unos días muy bonita, pero el párrafo de Neruda tiene propiedad intelectual, entonces sí le vamos a agradecer que pague ese derecho. Es decir, hay una exageración en el intento de protección de ciertos ámbitos en el que no están contemplando que hay que pasar por encima de los derechos fundamentales de los usuarios. Y el riesgo es que hay varios de nuestros legisladores que pueden dejarse seducir de repente o por las expresiones extremadamente técnicas y no querer en un momento dado presentar un poco de necesidad de conocimiento adicional, o cualquier otro caso que pueda ser más oscuro como puedan imaginar. Comparto con ustedes, para acercarme al final de mi presentación, la crisis llega cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y me parece que en todo el ámbito de los derechos humanos y los medios digitales y el impacto que están teniendo, particularmente en nuestro país, pero en general en todo el mundo, nos encontramos en un punto de inflexión en el que es muy grato que en el caso de nuestro país, acciones como la que se llevan a cabo el día de hoy son muestra contundente de voluntad por parte del gobierno, por parte de la iniciativa privada y por parte de los usuarios, que estamos en medio de un sándwich en el cual hoy sí nos toca ser considerados. Celebro finalmente que los compromisos que Fernando Burrola, nuestro flamante presidente, expuso en su toma de posesión, reciente por cierto, hoy estamos viéndolos cristalizados en acuerdos y convenios como el que se está firmando, y eso particularmente comparto la satisfacción que nos da de adquirir compromisos en los que los socios de una industria, en este caso la Internet, coincidimos, y verlos cristalizarse en lo que está sucediendo el día de hoy, a mí en realidad me da mucho orgullo y mucha satisfacción. Finalmente, Internet, como un enlace con derechos fundamentales, es una herramienta que va a lograr no solo el desarrollo sostenible, sino el verdadero empoderamiento de todos nuestros derechos, del acceso a una sociedad de conocimiento que nos hace iguales, que nos da oportunidades a todos en todos los sentidos y que nos acerca, y eso lo estamos viendo cada vez más. Celebro entonces el acto que se lleva el día de hoy, agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas inquietudes con ustedes. Finalmente les comparto el mantra tecnológico con el cual yo he estado trabajando durante mucho tiempo y me parece muy prudente para regalar el día de hoy con ustedes. Piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Muchísimas gracias y muchas felicidades.
quisiera primeramente agradecer la presencia de la licenciada Flor de María López González, consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Voluntad del Estado de Hidalgo, al licenciado Emilio Bravo Cuevas, titular de la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de Morelos. Al licenciado Esteban Ángeles, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano. Al diputado José Ramón Berganza Escorza. Al doctor Gustavo Martín del Campo, presidente de la Comisión de Arbitraje Médico. A Adalberto Barrales Arias, titular de la Policía Federal. A la regidora Lorena Colomba Cruz Nieto, en representación del presidente municipal. Y en este momento leeré una pequeña semblanza en la continuación de esta plática. Y Alejandro Campo Almazán, que estudió Comunicación, Educación y Filosofía, es autor de varios textos en revistas especializadas, así como conferencista en diversos congresos y foros de México y en el extranjero. Fue director de Razón y Palabra, primera revista electrónica en América Latina especializada en comunicación. Actualmente se desempeña como profesor investigador a nivel licenciatura y posgrado en el Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México. De igual forma, es colaborador de distintas ONGs e iniciativas de emprendimiento social en las que participa como voluntario y asesor externo. Muchísimas gracias, Alejandro. Te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero primero extender mi agradecimiento por permitirme estar con ustedes esta mañana. Preparé un texto, es muy pequeño. En realidad me parece que lo más importa aquí, y es lo que hay que resaltar, es el hecho mismo de la iniciativa que hoy se está cerrando. Un viejo profesor de la Universidad de Nueva York llamado Neil Postman enunció ciertas ideas sobre el cambio tecnológico. Una de ellas en particular es que detrás de cada tecnología subyace una filosofía. Y el hecho de que detrás de cada tecnología haya una filosofía nos ha permitido también contemplar, y con la ratificación de todos ustedes, participar de un renacimiento y una reconfiguración de los conceptos como bondad, solidaridad e inclusive de la manifestación de la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, comprobamos cómo organismos emanados de la sociedad civil deciden dedicar tiempos, empeños, talentos y su mejor esfuerzo también en favor de los demás, con el fin de extender las posibilidades de las nuevas tecnologías, y es justo a este renacimiento al que quiero referir. Así pues, como digamos la parte académica de este evento, quiero hacer notar dos elementos que como usuarios responsables de Internet debemos a los demás. En particular, como resultado inaplazable de la sinergia de la que hoy somos testigos muy en particular. El primero es la educación para las nuevas tecnologías. A lo largo de la historia de la humanidad, y en particular con la experiencia heredada del siglo XX respecto a los hoy llamados medios tradicionales, hemos comprobado que, como indicaba Marshall McLuhan, la introyección de una nueva tecnología a un ecosistema determinado, y con tecnología me refiero lo mismo a un lápiz, que a Internet, que al automóvil, el caballo, en fin, trae consigo cambios que las más de las veces son imposibles de anticipar, justamente por estar inmersos en ellos, independientemente del lugar desde el cual entremos. Súbitamente y de manera irremediable estaremos en medio de un nuevo ambiente en el que todo cambió y será prácticamente imposible sacudirnos los cambios por toda la alteración. El aprendizaje al que me refiero es que mientras aún algunos teóricos, ciertamente ya en franca retirada, se debaten sobre la pertinencia de prohibir el consumo de ciertos productos mediáticos, cayendo en la trampa de que los medios mal educan, por alguna razón no han reparado en que más bien lo que se necesita es educación para los medios. La denegación por satanización per se es, hay que decirlo con todas sus letras, no solo abiertamente inútil, pues siempre nos va a llamar la atención lo prohibido.
sino además abiertamente antiético, pues nos reduce a una eterna minoría de edad cuyo grito de liberación puede inclusive cancelar o llevar a cancelar a nuestros iguales. Rousseau lo entendió bien cuando al inicio de su contrato social argumentó que los pueblos tradicionalmente víctimas de tiranos había que regresarles su libertad poco a poco, pues de inicio no sabrían qué hacer con ella. En el mismo sentido, tampoco es prudente dejar completamente solo al nuevo usuario frente a la tecnología, pues no solo no sabrá utilizarla a nivel técnico, que ciertamente me parece el asunto menos importante, sino podría no ser consciente de su propia responsabilidad en su actuar y en su proceder. Es decir, parafraseando a Albert Camus, respecto a un hombre sin ética, dejarlo como bestia salvaje suelta sobre el mundo. Al final, tanto la denegación como la indiferencia absoluta terminan en el mismo lugar. No manifiestan ni reconocimiento ni respeto a la dignidad de la persona. ¿Qué clase de usuario podemos esperar entonces? O, me parece que la pregunta es para nosotros, ¿qué clase de usuarios somos nosotros si permitimos que eso suceda? Luego, lo que necesitamos es tener claridad que la construcción de una comunidad digital responsable requiere como elemento indispensable la educación para la tecnología. Educar para ser conscientes acerca de nuestras obligaciones, nuestros deberes y nuestros derechos en la red. Comprender que el no solo consumir, sino producir, nos obliga a asumir más responsabilidades y también más compromisos. Que el hecho de probablemente no conocer de manera personal a los otros con quienes compartimos nuestras creaciones no significa la dilución de la responsabilidad, ni tampoco el derecho que implica haberla hecho. Inclusive si en ese ánimo de bondad que platicamos al inicio, simplemente decidimos donarla a los demás y a la comunidad sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces, en este primer punto podemos resumirlo en que existe una imperiosa necesidad de educar para las tecnologías y que, empero, la responsabilidad de cumplirla no es sino de todos y cada uno de nosotros: sociedad civil organizada, escuelas, universidades, gobierno, organismos nacionales e internacionales y de manera muy especial de todos y cada uno de los usuarios que conocemos y consideramos tener un poquito más de conocimiento que algunos otros usuarios sobre estos asuntos. El segundo punto, si bien sumamente relacionado con el primero, tiene que ver con nuestros derechos como usuarios y de la exigencia de ello. Me refiero concretamente a la privacidad. Para ilustrar su importancia, recupero un conocido pasaje del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre, quien comenta la angustia infantil que provocó el haber quemado accidentalmente, en medio de juegos e imprudencias de un niño, la alfombra de su casa estando solo. Al volver sus padres y percatarse del desaguisado, evidentemente lo responsabilizan a él. Sin embargo, en otra conducta que es también plenamente infantil y por miedo al castigo, el niño lo niega. Los padres, sin saber qué hacer, justicia, le señalan finalmente que aunque él no acepte su culpa, Dios, que lo ve todo, sabe la verdad y será entonces quien lo castigue. Al final, el niño termina aún más desesperado que al inicio y mira cómo su concepto de dignidad se desvanece ante un Dios que es incapaz de respetarlo en su individualidad y en sus actos personales. Algo similar sucede con la privacidad. Cuando McLuhan concibe su idea de comprensión de los medios como extensiones del hombre, era plenamente consciente de este movimiento, en particular emancipatorio y extensivo de cada uno de nosotros mediante las propias herramientas que hemos creado. Esto es, si cada correo electrónico que escribimos, si cada post en el muro que dejamos, si cada reflexión que tuiteamos, cada línea de chat que compartimos, en fin, es un reflejo de nosotros mismos. De hecho, es una revelación de nosotros mismos. Lo que va en juego es nuestra dignidad como personas. Luego, es necesario insistir en que esa extensión de nuestra personalidad mediante nuestras herramientas no representa un mundo aparte de lo que hoy reconocemos como dignidad. El hecho de que podamos de manera relativamente sencilla violentarla no significa que aplique para ella otro tipo de realidad o normatividad ética, pues apelando a los teóricos de la virtud, la motivación de la gente lo es todo. Y conocer cosas de nosotros de manera subrepticia y hasta con el fin de usarla en contra nuestra no representa ni por poco una actitud ética. Comenté que este punto se relacionaba con punto número 1 porque el proceso educativo para las llamadas nuevas tecnologías
necesariamente pasa por la conciencia de estos derechos y también deberes. Es decir, no puede haber conciencia de responsabilidad y salvaguarda de la privacidad sin un sustento ético claro, ni organismos que lo apoyen e inclusive coadyuven a volverla un derecho positivo. Es posible también concebirla como una herramienta para la formación de un ser humano más libre, más sabio, más solidario y más útil a sus semejantes. El reto es hacer compatible el proyecto en lo general con el proyecto en lo individual. Pero si se apuesta por un modelo educativo basado en la apertura cultural, la aceptación del otro como la posibilidad de mí mismo y como sujeto de la misma dignidad que yo, indudablemente se dará un gran paso en el uso y desarrollo de tecnologías de Internet, como Internet, como posibilitadoras de hacer más al ser más. De nosotros depende lograrlo y me queda claro que esto es apenas un comienzo. Finalmente, no quiero dejar de reconocer, y yo particularmente lo quiero decir, celebrar también las acciones de las que hoy todos los que estamos aquí somos testigos. Indudablemente las necesitamos y más aún, quiero decirles, estamos todos obligados a participar en ellas y a potenciar su desempeño. Por eso también no quiero dejar de reconocer el compromiso que los aquí reunidos hacemos, mismo que debe reflejarse en hechos concretos y resultados tangibles. Nuestra sociedad no puede ya solo con buenas intenciones, sino requiere de actitudes y acciones que van más allá, o que vayan más allá de las palabras. De verdad, les agradezco mucho, les deseo mucho éxito en este proyecto. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo este proyecto. Gracias. Quiero agradecer también la presencia de la licenciada Gladys Martínez en representación de Osiel Serrano, presidente de la Fundación Colosio. Muchas gracias, licenciada. Lo mismo al ingeniero Jesús Ricardo Amador Zamudio, coordinador general del CICEN Hidalgo. Muchas gracias. Abriremos un breve espacio de preguntas y respuestas, si es que así existieran. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, levante la mano y trataré. ¿Y para quién va dirigida su pregunta? Si no lo fuera así, pasaremos a la firma del convenio y primeramente me gustaría cederle la palabra a Fernando Corrola, presidente de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI. Fernando, por favor. Muchísimas gracias a todos, en particular al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, don Raúl Arroyo. Muchísimas gracias por estar dispuesto a abrirnos a un diálogo que genere resultados para la sociedad hidalguense en este sentido de cuidar los derechos humanos a través de Internet. Gracias también a todos los presentes, autoridades, amigos todos. Para todos es claro que proteger los derechos humanos debe ser no solo tarea y deber de una comisión, sino de todos los ciudadanos, desde cualquiera de nuestras trincheras. Y nosotros en la Asociación Mexicana de Internet entendemos nuestro compromiso en este sentido. Entendemos que el derecho humano, más allá de si el Internet como tal debe ser un derecho humano o no, estamos convencidísimos de que a través de proteger el acceso al Internet estamos cuidando muchísimos otros derechos humanos fundamentales: la libre expresión, el derecho al trabajo, el acceso a la salud, a la educación. Y no solamente proteger el acceso, sino habilitar que se haga realidad. El Internet nos permite eso. Y nosotros en la Asociación Mexicana de Internet estamos muy entusiasmados en que esto que platicaban los que me antecedieron, el maestro Campo y el doctor Piso, sean convertidos en acciones a la sociedad hidalguense. Entendemos que este lugar ha decidido tener una vocación de avanzada. La ciudad de Pachuca, reciente denominada la ciudad del conocimiento, están apuntándole hacia el futuro, y nosotros estamos más que entusiasmados de colaborar
con ustedes. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también la presencia de Aldo Jesús Vigiano Austria, presidente del Movimiento Nacional de Cibernautas de Hidalgo. Muchas gracias, Aldo. Para finalizar, le pediría yo al presidente Raúl Arroyo que dijera unas palabras antes de firmar el convenio, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Como ustedes habrán observado, la intención que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo es poner en visibilidad un tema que, si no lo empezamos a abordar, nos va a rebasar muy pronto. Y más vale que vayamos viéndolo con esta óptica que afecta o puede afectar tanto como puede beneficiar a los usuarios de todo lo que conlleva el Internet, visto desde el mirador de los derechos humanos. Esto es apenas el inicio, nosotros así lo vemos, pero hemos querido así cumplir con nuestra responsabilidad de ponerlo ahí para que cada quien, desde su ámbito de responsabilidad, asuma que lo tiene que ver y que tiene que trabajar en ello. Por eso nos da mucho gusto, de verdad mucho gusto, que estén aquí las y los responsables de muchas áreas gubernamentales, de muchas organizaciones sociales y políticas, del poder legislativo, de las áreas de procuración y de impartición de justicia, y de la sociedad civil, del gobierno estatal, del gobierno municipal y del gobierno federal, porque nadie quede exento de este asunto que tiene que ver con el Internet. Y el tema es que no solamente no estamos exentos, sino que asumamos lo que tenemos que hacer en ese sentido. Hace un momento yo conversaba con la consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información y conversaba con ella acerca de cómo en situaciones que hasta hace unos días a nadie le podía preocupar, por ejemplo, por el uso o el acceso a los datos personales a través del Internet, pues hoy se va convirtiendo en un problema en todos los sentidos y en muchos espacios. Lo mismo cuando se hacen las leyes y cuando se aplican, que cuando se educa o cuando se tiene información respecto de quienes han delinquido o de quienes venden o de quienes compran. Incluso nosotros mismos nos enfrentamos hoy desde las acciones de la Comisión de Derechos Humanos a problemas como esos. ¿Hasta dónde tenemos que limitar nuestras propias acciones de publicidad de lo que hacemos en aras de respeto a los derechos humanos? Por ejemplo, en el tema de datos personales. Bueno, por esa razón nosotros hemos querido vincularnos también pues, con quien más sabe y con quien más nos puede apoyar en este sentido, que es la Asociación Mexicana del Internet. Muchas otras organizaciones se vayan vinculando con esta organización que hoy nos puede ofrecer mucho conocimiento, que nos puede mantener al día de cómo tenemos que ir administrando estos problemas que necesariamente pasan por el mirador de los derechos humanos, independientemente de la institución de la que se trate. Por eso, en nombre de la comisión que yo presido, les doy las gracias a todas y a todos. Espero que este sea apenas el inicio, pero un inicio efectivo de lo que se puede hacer, porque en Hidalgo están sucediendo cosas interesantes. Los programas de innovación gubernamental, aquí está el responsable de ellos en estos últimos meses, están tomando un vuelo muy importante y necesariamente roza por el tema, por el espacio de los derechos humanos y del Internet. Por esa razón creo que hay hoy un buen arranque. Yo le agradezco a Fernando y a MIPSI, a Julio César Vega, que es el director general, con quien hemos establecido hace un año el primer contacto, que hoy da frutos,
y a todos ustedes que sean testigos de la firma de este convenio, que nosotros dejamos puesto ahí con una llave para que cada quien lo pueda utilizar, o sea, el centro de encuentro, para que todo esto camine de mejor manera en beneficio de los derechos humanos de las y los hidalguenses. Les agradezco mucho que sean testigos, los testigos de la mayor calidad, para que los buenos orgullos cobijen este acto jurídico de la firma del convenio que hoy vamos a tener. Muchas gracias a todos.